Hola, mi nombre es Jorge Ramírez y en este video les quiero dar una visión general, introductoria del curso de cálculo diferencial y el papel que el cálculo diferencial juega dentro de la matemática aplicada y en general cómo la matemática aplicada nos ayuda a informar la ciencia, la tecnología y, y nuestra experiencia en general. ¿Sí? Entonces, primero empecemos con algo muy fundamental. ¿Qué es la matemática? La matemática, pues, antes que nada, es muchas cosas, pero en particular es un lenguaje. Y como todo lenguaje, la matemática nos ayuda a representar, a comunicar y a entender nuestra experiencia en el mundo, ¿cierto? Entonces, empecemos con que hay dos ámbitos. Está el ámbito de la experiencia, que es donde vivimos nosotros, cómo experimentamos la realidad, lo que nos llega por los sentidos, y está el ámbito de las matemáticas, que es un lenguaje que utilizamos a veces para representar y averiguar cosas sobre esa experiencia. Entonces, en la experiencia tenemos antes que nada pues la realidad, ¿cierto? Y como seres curiosos que somos nosotros, a partir de esa realidad muchas veces nos resultan preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Y una de las cosas que hemos venido haciendo, especialmente o lo que hacen los científicos, es tratar de escribir esas preguntas, algunas de esas preguntas y algunas versiones de esas preguntas en términos matemáticos. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es aprender a matematizar esas preguntas. Es decir, escribir en términos del lenguaje de las matemáticas la respuesta a eso. Desde un punto de vista muy elemental, eso significa varias cosas. Puede ser, por ejemplo, escribirlo en términos geométricos, pero típicamente es definir unas variables que no son más que números, ¿cierto? Digamos X, Y, o sea, cosas esenciales que se pueden cuantificar sobre la realidad y unas relaciones entre esas variables que para nosotros las vamos a llamar funciones. El objeto central del cálculo es una expresión como esta, donde dice que la variable y se puede explicar a partir de x mediante la función f. A esta representación de la realidad le vamos a dar un nombre muy importante, que es el nombre de modelo matemático. Y el modelamiento matemático o el modelado matemático es una de las cosas principales que hace la matemática aplicada, ¿cierto? Es representar la realidad mediante modelos matemáticos. Y una vez ya estamos en el ámbito de las matemáticas, entonces podemos utilizar todo el poder y toda la flexibilidad del pensamiento riguroso matemático y de las operaciones sobre los objetos matemáticos. ¿Sí? Y ahí ya hay muchas cosas que ustedes saben hacer, pero una de las que vamos a hacer en esta clase, vamos a aprender la clave del curso de cálculo diferencial, es que vamos a aprender a diferenciar, es decir, también le llamamos derivar. Vamos a derivar esta relación entre esas variables y vamos a llegar a una cosa de este tipo. Vamos a decir que la tasa de cambio de y respecto a x es f' de x. Esta ecuación, que la vamos a escribir 1000 veces, quiere decir, me dice cómo cambia y cuando cambia x por unidad de x. Entonces, típicamente en este momento, y esto es algo que se hace pues en práctica, ciencia, ingeniería, tecnología, hay dos opciones. Una es, pues, es posible que ya sepamos f, y entonces conocemos f y su tasa de cambio. Si eso es así, entonces ya podemos traer estos objetos matemáticos e interrogarlos res respecto a sus propiedades, su comportamiento y volver esto un resultado matemático, ¿sí? Y expresarlo en términos de la realidad. Entonces aquí obtenemos un resultado y la idea con ese resultado es que no se nos pueda informar la realidad. Y esta informar la realidad puede obtener muchas formas. En particular, esto sí, típicamente es una forma de crear conocimiento, ¿cierto? O un diseño, o puede ser una política, puede decir, vea, no, es que hay que entrar en cuarentena 30 días y no 20 días, o puede ser una forma de construir un tornillo, etcétera. O una idea, o más preguntas, entonces, eso era típicamente lo que pasa si ya sabemos f', porque la podemos calcular de manera con argumentos geométricos o porque ya alguien lo hizo, que es muy común, aplicamos a lo que ya se sabe el conocimiento de la historia de la ciencia, etcétera. Pero otra opción, y algo que pasa mucho,
en las aplicaciones es que no conocemos f y f', y entonces lo que hacemos a partir de la derivada es que planteamos algo de este tipo. Decimos, bueno, entonces que f' de x debe ser una expresión matemática a la que llamamos una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales son sin duda, en este momento, al menos en lo que respecta a las matemáticas aplicadas, los objetos más importantes en cómo la matemática se aplica para representar e interrogar la realidad. A esa ecuación diferencial, entonces lo que hacemos es estudiarla, voltearla para arriba, para abajo, mirar qué representa y en particular a veces la vamos a poder resolver. Y cuando la resolvamos, vamos a entonces a encontrar cuál es la función que me relaciona a las variables originales. Para resolver una ecuación diferencial, típicamente hay dos cosas que se pueden hacer. Se puede integrar, que es la operación hermanita de derivar, pero típicamente lo que se hace es usar un computador. Y así complementamos el ciclo. Entonces, repasemos. Todo empieza con la realidad y empieza en particular con la palabra. ¿Cómo nos hacemos nosotros preguntas a partir de la realidad? Algunas veces, en algunos casos, y después de muchas simplificaciones y de mucho trabajo, podemos expresar las preguntas en términos del lenguaje matemático y obtener un modelo matemático que me representa los aspectos importantes de la realidad. Ese modelo matemático está sujeto a las operaciones de la matemática y a la lógica de la matemática. En particular, podemos hacer algo que se llama derivar, que es uno de los objetos básicos del cálculo diferencial. Si sabemos f y su derivada, vamos a aprender a estudiar estos dos objetos matemáticos para poder contar historias, resultados que me informen sobre la realidad. Esas historias que son, otra vez, en términos de la palabra, generan conocimiento, opiniones y en general nos informan la realidad. Entonces, en este curso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les quiero mostrar cuál es el plan del curso. Entonces, lo primero y más importante que vamos a hacer es vamos a aprender a hacer esta parte. Esta es la primera parte del curso. Muy importante, ser capaz de tomar una realidad, hacerse preguntas y definir las variables y las funciones que están ahí. Es decir, modelar matemáticamente algunas cosas. Lo segundo que vamos a aprender a hacer en el curso es esta parte. Vamos a coger estos modelos matemáticos y los vamos a derivar. Esa es la segunda parte. Y vamos a saber cómo, cuándo, por qué y qué significa derivar una función. Y en la tercera parte del curso vamos a aprender a tomar esa derivada y ser capaz de escribir historias respecto a la realidad. Más adelante, ¿qué va a pasar? Más adelante lo que va a pasar es que ustedes van a aprender a integrar para resolver ecuaciones diferenciales. Después van a ver un curso de ecuaciones diferenciales que les va a enseñar otras técnicas de resolver esa ecuación diferencial. Y por último, muchos de ustedes van a ver cómo usar métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. De todas maneras, en este curso queremos mantener este objeto de la ecuación diferencial presente y les vamos a dar un poco de introducción de cómo y cuándo podemos, viendo cosas como estas, darle la vuelta aquí y calcular f y f' a partir de las ecuaciones diferenciales. Ahora, de los muchísimos ejemplos que hay para mostrarles cómo funciona este ciclo entre realidad, matemática aplicada y resultados, les quiero mostrar cómo se hace eso en términos de la pandemia, ¿cierto? De una realidad, pues que yo sé que en este momento nos está afectando a todos. Entonces, en este caso, la realidad es el COVID-19 y cómo nosotros vivimos en él. A partir de esta realidad, ustedes, yo, los gobiernos, todo el mundo se está haciendo miles de preguntas, unas que son urgentes, vitales. En particular, por ejemplo, pensemos en la pregunta de la cual se habla mucho en este momento, que es el pico, ¿cierto? ¿Cuándo es el pico? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto dura? ¿Cierto? Y a partir de ahí hay miles de preguntas. Bueno, entonces una de las cosas que hace la epidemiología matemática, o sea, el grupo de matemáticos aplicados que se dedican a estudiar matemáticamente las dinámicas de una epidemia y que la alcaldía tiene y todos los gobiernos tienen en este momento muchos epidemiólogos matemáticos estudiando eso, es escribir un modelo matemático que nos permita resolver preguntas como esta. Y hay muchos tipos de modelo. Uno que es el más fundamental y que es muy sencillo y que se escribe en términos de los objetos del cálculo diferencial es el siguiente.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está la parte importante, aquí está la verdadera contribución. Ese es el modelado de esto. Y el modelado, recuerden, es escribir en términos de lenguaje matemático la complejidad de esta realidad. Entonces, en el caso más fundamental, lo que hacen los epidemiólogos es, bueno, olvídese de toda la complejidad, de todos los individuos, de todo, y siempre vamos a considerar cuatro cosas. Este es el tiempo. Vamos a considerar a S como la fracción de la población que es susceptible, es decir, que se puede contagiar de la pandemia. Vamos a considerar a I como la fracción de la población que están infectados y a R como la fracción de la población que ya están recuperados. O sea, que ya tuvieron la infección. Y esas tres, perdón, son funciones del tiempo, es decir, cambian con el tiempo. Y ahora lo que dicen los matemáticos aplicado es lo siguiente, es que estas variables, de hecho, a medida que cambian del tiempo están relacionadas, porque la gente primero es susceptible, después es infectada y después recuperada. Y hay una dinámica entre estas tres variables. Y para escribir esa dinámica es precisamente para lo que sirve la derivada y las ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros lo que les escribe la gente es, no, es que vea, los susceptibles cambian con el tiempo dependiendo de cómo interaccionan los susceptibles con los infectados, ¿cierto? Porque los susceptibles se desaparecen a medida que se infectan. Y a los infectados les llegan los que se acaban de infectar, que son aquellos que interactúan con los susceptibles, pero además se recuperan a una tasa gamma, que es ese número que acabo de escribir ahí. Y los recuperados, pues como estamos hablando de la fracción de gente infectada o susceptible, serán simplemente uno, o sea, el 100%, menos los que son infectados, menos los que son susceptibles. A este modelo matemático, a este conjunto de ecuaciones diferenciales, le llamamos un modelo SIR, ¿cierto? Porque tiene los tres compartimientos. Y está escrito en términos de la derivada, ¿cierto? Tiene dos parámetros, que son que es la tasa de infección, cómo se infectan, cómo aparecen los susceptibles, cómo se vuelven infectados, y esta, que es la tasa de recuperación, que tiene que ver con cuánto tiempo dura la gente con el COVID. Lo importante en ese momento es reconocer cómo el lenguaje de las matemáticas me permite asociar una historia, un conocimiento sobre la epidemiología y volverlo una expresión matemática. Ahora ya que tenemos un modelo en términos de dos ecuaciones diferenciales y una ecuación algebraica, lo que hacemos es resolverla. En este caso, eso no se puede resolver con lápiz y papel, sino que se hace como se hace casi siempre, que es en un computador. ¿Eso qué significa? Significa que yo simplemente en un computador le meto estas ecuaciones, le meto unas condiciones iniciales, le meto unos valores de los parámetros que yo creo que son ciertos, dados los datos o dado una política que quiero ensayar, y le digo, por favor, hálleme las funciones S y R como función del tiempo, y aquí está el resultado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta solución me dice que las funciones, los susceptibles van a empezar en uno, o sea, todo el mundo empieza sin contagiarse, se empiezan a disminuir porque los infectados empiezan a subir, hay un pico que ocurre como a los 10 días y después se empieza a recuperar y la cantidad de recuperados, pues primero no hay nadie recuperado y después eventualmente todo el mundo tiende a ser recuperado, ¿sí? Y, y entonces una cosa que yo puedo hacer con estos modelos matemáticos es preguntarme, bueno, ¿y qué pasa si la tasa de infección es mucho más baja? Bueno, entonces es que el pico se retrasa y se baja. Pero si la tasa de infección es mucho más grande, entonces el pico se sube, ¿cierto? Y ocurre mucho más temprano. Y este pico, bueno, ¿y este pico es mayor que la gente que cabe en las UCIs de la ciudad o no? Etcétera. Entonces, es mediante ese tipo de preguntas entonces que yo genero conocimiento, ¿cierto? Entonces yo puedo llevar eso ya a los hospitales, a las políticas y tener una información o una visión aproximada de las preguntas que yo me hice respecto a la realidad. Este viaje o este tejido aquí que yo les mostré respecto a la realidad particular del COVID y las ecuaciones diferenciales y cómo ellas juegan un papel en nuestro entendimiento, lo vamos a mostrar en muchos contextos en este curso y en los que siguen de su ciclo de cálculo y esperamos que entonces lo disfruten y que lo aprovechen y bienvenidos.